a Colombia. Era el rabino Chaim Frin, que teníamos proyectado nosotros, pues, en el caso mío, visitarlo en Israel, y se estaba gestando todo un proyecto para que Galenay tuviera un grupo fuerte aquí en Colombia. Entre eso hay unas personas de Bogotá, Pereira, etcétera. Y ellos estaban organizando eso para que se diera. Yo era la persona pues como que estaba por aquí, que recibía clases de ellos por internet. Y nos dan la sorpresa de bueno, que querían venir para Colombia, y se da ese proyecto. Galenay, con el rabino Jaime Frin en español, visitar Colombia, y después nos preguntan que si hay posibilidad de que nosotros podamos recibir al rabino acá, porque una de las ciudades donde iban a ir ya no, como que se salió del evento, y entonces nosotros dijimos, bueno, pues claro, pues nosotros encantados. Y eso nos llevó a entender algo muy fuerte y fundamental en nuestras vidas, y era qué en realidad era un judío y qué en realidad éramos nosotros, ¿cierto? O sea, les digo esto porque inicialmente nosotros, nuestra vivencia y nuestra forma de actuar y nuestras leyes eran las del judaísmo, ¿cierto? Solo hacíamos todo lo que podíamos, y lo que íbamos aprendiendo lo íbamos poniendo en práctica. Y no sé, voy a ver si tengo fotos y les puedo mostrar más adelantico de lo que tenemos nosotros en la casa de estudio. Había una casa de estudio que se adecuó con todo, cosas básicas, como una mesa para la lectura de las parashot, lugares separados de hombres y mujeres, mm, una Torah para la lectura, una Torah en rollo, pero de estudio. eh, y así, o sea, se armó algo bien interesante, un ejal, un arón, etcétera, porque nuestra idea inicialmente no era convertirnos, porque no sabíamos que había que hacer un proceso de conversión al judaísmo. Era ser judíos y hacer acá lo que teníamos que hacer como judíos. Entonces, cuando el rabino Jaime viene, nos da unas charlas y todo, y nos explica bien qué era el judío y qué era un noágida. Y cuando escuchamos el tema noágida, un noágidas, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y nos deja el libro Kabbalah para las Naciones. Eh, no sé si tienen la posibilidad de conocerlo. Si no, los que lo tengan, consíganlo, es muy bueno. Nosotros acá lo tenemos, también podemos darlo a la venta. Ya internamente hablamos. Eh, el libro, empezamos nosotros y hubo todo un revolcón. Eso también hace parte de eso. Habíamos alrededor de unas 30 personas por ahí. Y hubo un revolcón en el sentido que habían personas que no querían hacer ese proceso. O sea, cuando te dicen tú no eres judío y tienes que hacer un proceso así y así para poder convertirte, el tema no cayó como muy bien en todos, y hubo, por eso y muchas otras cosas, hubo una separación. Entonces nos quedamos los que queríamos, porque había también otras personas que querían ser como de otro tipo de corrientes del judaísmo y mantenerse en la esencia de que querían ser judíos. Y el rabino Haim planteaba otra cosa, planteaba, si ustedes quieren, sigan practicando lo que están haciendo, pero tienen que saber que no son judíos y que son hijos de Noah, y las leyes son estas. Y cuando él nos pone en ese plano, empezamos a investigar qué era eso, empezamos a estudiar, él nos da clases y así, por aquí, por allá, y empezamos a darle otro aire al tema de la comunidad. Entonces aquí ya empezó otro proceso. Algunas personas se fueron y quedamos otras que íbamos a llevar ese proceso. Entonces dijimos, si tenemos que empezar otra vez, pues empecemos, pero hagámoslo bien, porque rezábamos mucho, porque en el pasado habíamos conocido personas que decían ser rabinos y no eran rabinos. Y prácticamente nos engañaban, ¿cierto? Y nosotros, pues, por la ignorancia también caímos en muchas cosas de esas. Entonces ya tenía un rabino que tenía, obviamente, un respaldo en Israel, un respaldo con toda una estructura como lo es Chabad, como lo es el rabino Ginsburg, daba mucha más confianza para nosotros de querer seguir un proceso como el rabino lo estaba planteando. Empezamos unas clases a mirar Kabbalah para Naciones, qué eran cada una de esas leyes,
y nos fuimos dando cuenta de otras cosas. Empezar a rezar también con los hijos que teníamos, mirar en español también qué decían todas esas oraciones, empezar a revisar todo eso. Y él decía que aquí es la esencia de nuestra casa de estudio, es lo que les voy a decir a continuación. Él decía, los que quieran ser judíos y quieran llevar el proceso, sigan practicándolo de esta forma. Esto lo pueden hacer, esto no, etcétera, cosas de Shabbat, cosas de los que teníamos tefilín, talí, todo esto. Ella nos amplió qué decía la halajá referente a lo que podíamos y no podíamos hacer. Y entonces la comunidad empezó ese proceso como que entre, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a estudiar para que las personas se definieran cómo iban a llevar su vida, si no ágidas o querían convertirse. La casa de estudio empezó a vivir esa dualidad entre los que querían vivir la vida no ágida, pero para vivir una vida no ágida había que conocer. Entonces, como no se conocía mucho, la gente todavía estaba así como que pan de cojo. Entonces, todavía seguían con prácticas del judaísmo. En mi caso, mi esposa que está aquí, que es Abigail, la que están conectados, Lea también está conectada por acá. Tenemos un proceso no ágil, de proceso no ágil pasamos a vivir un proceso para convertirnos. En mi caso, yo estoy en un proceso para convertirme, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que hace esta casa de estudio nosotros? En el caso de Ina, que está aquí, que está allí, Benei Noah, ¿cierto? Su esposo, que seguramente está allí al lado de ella, también Benei Noah. Creo que, ¿quién está? Ahí es que hay unos usuarios que no se ven el nombre. Yo estoy viendo como a Dainer, no sé, lo veo como por ahí. Bueno, Dainer también está en proceso de convertirse. Otro no les veo el nombre, entonces, pues bueno. Entonces empezamos. El rabino Haim nos envía a otro rabino, porque él estaba muy lejos en Israel y todo no es tan fácil como que haya conexión tan directa. Entonces nos conectó con el rabino Castellano. Johanan Castellano es un rabino de Ecuador. Vino, hizo un balance de cómo estábamos nosotros acá y nos da ese otro empujón a seguir adelante, pero a que definamos el proceso, cómo es. Nos pedían definir quiénes iban a ser los que iban a estudiar como Beninoa, iban a vivir una vida Beninoa, y quiénes son los que iban a convertirse, porque los que quieren convertirse tienen que vivir otro tipo de alajá, otro tipo de mandamientos. Entonces, el rabino castellano viene 2 veces desde Ecuador, en diferentes épocas, y nos da como ese empujoncito. En la última vez que vino, nos da la sorpresa que había llegado otro rabino, que es de acá colombiano, que se fue a especializar, a hacer sus estudios en Israel y había venido por esos días y él dijo, mira, va a apreciar que voy para Colombia y tengo mi amigo con el que estudié en Israel y de paso te lo presento y vamos con él a apartado. Yo le dije, Baruch Hashem. Él me dijo, él está en Montería, está cerquitica, como el avión lo dejaba en Montería, de ahí para acá, hasta apartado, entonces bueno. Y de ahí nos conectamos con el rabino Asher Kakwa. El rabino Asher Kakwa es un rabino que también de la línea Jabat, y con él le terminamos de dar forma a eso que veníamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el rabino castellano le dice, mira, yo también estoy lejos, yo estoy en Ecuador, yo no puedo estar pendiente de ellos, tú estás cerca, ellos en 2, 3 horas están aquí en tu casa, pueden venir, tú venir de ellos y les queda más fácil que tú los guíes. Rabino Asher, la verdad, no quería mucho el tema porque venía de otros procesos donde ya quería estar como un poco alejado de este tipo de cosas, seguramente por lo que ustedes sabrán también, todo lo que se ha presentado con procesos de conversión, casas de estudio emergentes en Colombia, el tema del judaísmo. Entonces ha sido muy fuerte todo lo que se ha vivido con eso y querían mantenerse como al margen de esta situación. Vieron que nosotros llevamos un proceso como tranquilo, serio, y el rabino, bueno, decidió ayudarnos, pero eso sí nos pidió, ahora sí, ¿quiénes son? Y eso pasó hace como 2 años. Ahí hubo como un medio revolconcito otra vez en la comunidad y como que, bueno, yo al final, ¿qué voy a hacer? Es que yo todavía sigo practicando cosas de Shabbat. Es que yo todavía sigo haciendo esto como lo hace el judío, entonces tengo que decidirme qué voy a hacer.
Y en esas las personas empezaron a definirse. Entonces ya el rabino nos trae unas clases bien interesantes de alajá no ágida. ¿Qué debe hacer el no ágida y qué no debe hacer? ¿Cierto? Se entró en un estudio que tiene la Yeshiva Pirkei Shoshanim, muy interesante, también se lo recomiendo, porque tiene todo lo que los jajamín explicaron sobre las leyes de los Benei Noah. ¿Qué deben de hacer? Todas las ramificaciones de idolatría, las ramificaciones de robo, las ramificaciones de no comer partes de un animal vivo, etcétera. Entonces, ese estudio es muy interesante. Él nos está dando a nosotros parte de ese curso, de ese estudio en un curso, y es muy interesante. Entonces, de estos 2 años para acá, le fuimos dando una forma a la casa de estudio que yo digo que puede volverse pionera en ese sentido, y junto con las de ustedes, en cómo una casa de estudio Bene Noa ayuda al no ágida y encima ayuda al que se quiera convertir, porque ahí tiene lugar para que rece, tiene un salón social para que comparta con el resto, ¿cierto? Y encima, como yo, a pesar de que esté en un proceso para convertirme, pues soy no ágida, ¿cierto? Yo soy no ágida, eh, entonces conozco de una de mis leyes, conozco lo mínimo que tengo que conocer como ser humano creado así como estoy, ¿cierto? Entonces, la casa de estudios se ha convertido en eso. Entonces, ya una persona que llega, ya no es como que, ven, mira, tienes que hacer esto, que lo que hace el judío es esto, no. Ya la persona que llega es, ven, tú eres un no ágida y tus leyes son estas. Entendiendo que Hashem te quiere, te adora, te creó así, ¿cierto? Y que la persona no se va a sentir frustrada por todas las cosas que tiene que hacer el judío y que él no puede hacer. Entonces, que fueron muchas cosas de las que seguramente nosotros vivimos, ¿cierto? Y cada experiencia que cada uno de nosotros hemos vivido va a entender, y si le tocó vivir esto de que de un momento a otro, de que eres judío y después no eres judío, digo eso virtualmente porque era lo que uno quería hacer, ¿cierto? Pero para hacer eso había que tener todo un proceso y que seguramente por ignorancia nosotros no lo llevábamos así. Entonces la casa de estudio de apartado hoy día tiene alrededor de unas 15, 20 personas entre adultos y niños que van a Shabbat, pero ya el Shabbat diferente. ¿En qué sentido? Los que estamos en el proceso, pues vamos más temprano, rezamos, y las otras personas se citan a las 10. Entonces ya compartimos para Parashá de la semana, en el kiddush que nosotros hacemos, pues participa, pueden comer, etcétera. Estudiamos Parashá de la semana, ¿cierto? Con comentarios del Rebbe, de Hasidú, de diferentes partes, ¿cierto? Tenemos, gracias al Creador, hemos conseguido algunas Torah Rashi, Torah Emet, el Jumás del Rebbe, donde hay explicaciones del Rebbe, de Rashi, de otros sabios del Talmud. Entonces, eso ayuda mucho. Es muy importante tener Torah que sean kosher para poder estudiar bien y mirar bien las traducciones. Fundamental eso. Y hemos adquirido otros libros también que nos han ayudado mucho con temas que tienen que ver con el tema del Shulchan Aruch, por ejemplo, temas que tengan que ver con todos, los estudiamos, y últimamente lo que se hace es que cuando hay un tema que es solo para ley judía, se aclara. Este es de ley judía, no tiene que ver con el no ágida, ¿cierto? Y lo que es de no ágida se aclara. Esto es de ley no para los no ágida. Un no ágida puede practicar así. Entonces, por ejemplo, cuando llegan las festividades, ¿qué puede hacer el no ágida en esta festividad? Y si puede participar o no puede participar, o hasta qué punto puede participar en la festividad, ¿cierto? En el caso de Pesach, les cuento lo que pasamos hace poquito. De un tiempo para acá, hace como 1 año, 2 años para acá, bueno, empezamos ya con la práctica. Bueno, los que se definieron como no ágidas, que ya seguramente ahorita van a hablar, son Ina y Elsie, van a hablar ahorita de su experiencia. Es decir, bueno, mire, el Agadá, uno ágida no la puede hacer porque esa festividad es netamente para el pueblo judío, según nos enseña el rabino. Entonces, en ese momento de la Agadá ustedes no participan, pero como cayó Shabbat y al otro día nos reunimos, pues disfrutemos del día de Pesach.
en Shabbat y vamos y estudiamos temas de lo que pasó con la libertad del pueblo de Israel, todo lo que Moshe pasó llevando al pueblo hacia Israel, etcétera, y estudiamos esos temas, ¿ya? Pero sin que el Noahida entre a hacer lo que no le corresponde y sin que nosotros entremos a hacer lo que no nos corresponde también. Entonces, con estudio le estamos dando forma a esa casa de estudio. La casa de estudio hoy tiene un lugar de rezo, tiene salón social, tiene un cuarto por si alguien va, se puede quedar, por ejemplo, cuando el rabino viene o visitantes que tenemos, vienen, se pueden quedar allí. Tenemos una oficina y una cocina, es una cocina porque allí hacemos el en comida, etcétera, para lo que nosotros necesitamos. Y la idea básicamente, le decía yo a Daniel, era, Daniel, mira, recibiendo, cuando uno está en esto, miraron las cifras, somos 15, 20, hay otros que están por ahí regaditos en otros lugares, pero no somos tantos. Y a veces eso, no ser tantos, eh, te puede como acongojar un poquito, porque cada uno tiene bajoncitos, ¿no? El que a veces no vino, el que de pronto está pasando situaciones difíciles. Y entonces decíamos, ¿cómo avivamos esto? ¿Cómo fortalecemos esto? Y una, pidiéndole un consejo, yo quería pedir un consejo a un Sheliat, no sé si saben qué es un Sheliat del Rebe, y para los que no saben, les explico rápidamente, son enviados que el Rebe tiene a diferentes ciudades del mundo y arman unos Beit Chabad, unas casas de Chabad. Y lo que hacen estas casas Chabad es que colocan una casa donde la persona el judío pueda rezar, pueda comer kasher, pueda tener todo lo necesario para tener una vida judía, ¿cierto? Entonces, como hay judíos regados en el mundo que no son los cervantes, pero que cuando hay un Beit Chabad, ellos llegan allí, comen kosher, rezan, cantan canciones judías. Entonces lo que hace es eso, avivar nuevamente el ánimo de esa alma judía para que se active y regrese, haga teshuva. Entonces eso es lo que hacen los Sheliab. Entonces nosotros somos como una especie de Sheliab no ágidas. También yo decía, vamos a preguntarle a este Sheliab del Beit Chabad de Medellín, ¿cómo hace él para fortalecerse? Vivir en una ciudad que no es la ciudad donde él está, un país donde él quisiera estar en Israel seguramente, con su familia, etcétera. Le toca estar en una ciudad con fuerza para los judíos que hay en Medellín, que están por ahí, de pronto no son observantes, etcétera. Y él me explicaba, la mejor forma de esto es que los que están en lo mismo se unan. Dice, y si en tu pueblo o en tu ciudad no hay, busca otros que estén en otras ciudades. Y si en esa ciudad no hay, busca otros que estén en otros países. Y así reúnanse. Y si no hay en ninguno de esos, ármalo tú. Y entonces ella decía, tienen que reunirse entre ustedes, hablar de lo mismo que ustedes comparten y contar esas experiencias. Y basado en ese consejo del Sheliab, Rabino Mordejai, decía a Daniel, reunámonos. ¿Cómo está tu grupo? Ven, ¿cuándo se reúnen? Compartamos experiencias. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucho que nosotros queremos saber y eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestro espíritu para seguir a Shem. E igual nosotros también seguramente tenemos experiencias que ustedes quisieran escuchar para seguir adelante, ¿cierto? Entonces, ese básicamente es la idea de hoy. Yo creo que así rápidamente, no sé si me demoré mucho, es como el resumen de lo que nosotros hemos hecho acá. Mi esposa y yo somos los que estamos liderando de momento el proceso aquí, junto con dos parejas más, como les comenté, estamos en un proceso a convertirnos, pero llevamos el proceso no ágida, ¿cierto? Después de haber estudiado alrededor de, creo que 2, 3 años, eh, nosotros llevamos en realidad 8 años desde que empezamos, pero cuando los rabinos nos cogieron así, yo creo que son Rabino Haim como unos 4 años atrás, creo, o 5, no sé, me corrigen los de la comunidad que están ahí, y que el Rabino Asher nos ha puesto como en cintura, así como que esto es de esto, esto es de esto, acomoden esto hace 2 años para acá. Entonces, a raíz de ese mismo,
estamos dándole forma al lugar de estudio. ¿Cómo puede ser una casa no ágida? Y la casa no ágida tiene que ser un lugar acogedor, tanto para el no ágida como para el judío. ¿Por qué para el judío también? Porque que el rabino, los rabinos y los judíos puedan llegar tranquilamente, y es un lugar que no tiene idolatría, es un lugar que profesa el monoteísmo de Abraham, ¿cierto? Y es un lugar que tranquilamente ellos puedan rezar, puedan estudiar Torah, y que no tiene nada que ver con religiones externas que, que no tengan que incurrir en temas de alajá o mandamientos ni nada de esto, ¿cierto? Entonces eso es lo que busca la Casa de Estudios de nosotros, y que por aquí a la orden, no sé si tienen alguna pregunta o si nuestro amigo Mauricio de Cali pues también nos quiera, para que no se nos vaya todo el tiempo ahí con nosotros. No, no se te escucha. Listo. No, estaba esperando. Gracias. Primero que todo, un Ok. saludo cordial. Buenas tardes a ti y a toda la gente de Gallenay ahí en Apartado y obviamente a Daniel y toda su gente de Medellín y de toda Colombia. Bueno, soy Mauricio Gómez, estoy aquí en Cali. La gente me conoce más como Meir Shalom en Pensamiento No Ágida, el canal de YouTube y la página de Brito Land Colombia en Facebook. No sé cuántas personas de Britoland están conectadas, estoy hablando desde el celular, entonces no veo el listado de personas, pero bueno, creo que hay gente que está conectada. Britoland es la casa de estudios que está en Jerusalén bajo la dirección del rabino Uri Sherki. Y el rabino que maneja la sección para habla hispana y portugués es el rabino David Shalem. Él es quien nos dirige directamente desde Israel, a través también de Menashe Benítez, que es su secretario. Y bueno, recibimos clases de Menashe directamente y más o menos cada 15 días podemos hacer una reunión virtual con el rabino David Shalem y todo tipo de consultorías todo el tiempo con él. ¿Qué hacemos nosotros en Britoland, Colombia? Es una comunidad muy reciente, hace muy poco que, aunque Britoland, el Centro No Ágida Mundial, lleva muchísimos años en todo el mundo. Su fuerte más grande está en los países asiáticos como Vietnam, Laos, por allá toda esa zona de Birmania, toda esa zona del oriente, de Asia, pero en América Latina hay mucho que hacer. Entonces se le encomendó a Ignacio a ser embajadores en cada país. Es así como Solia Centeno está en Bolivia, tenemos a Rodrigo Miranda con la comunidad de estudiantes universales en Argentina, en Mendoza. Tenemos gente que de alguna manera también está conectada, como por ejemplo el rabino Boaz Fariñas, que mucha gente lo conoce en Bogotá, Medellín. Nehemías Martínez en Venezuela, tenemos al compañero Oscar en Honduras, tenemos gente en Panamá, y obviamente pues nosotros aquí en Colombia, que nos hemos organizado como por ciudades. Es así que la señora Claudia Castillo, nuestra compañera, maneja el grupo de Bogotá, el grupo de pronto más grande que tenemos, el grupo de Bogotá, manejado por ella, y la señora Socorro Salazar, que ella recibe clases a través de la Fundación Or Ahaim, que hasta hace poco dirigía el rabino Ariel Groisman y ahorita está dirigiendo el rabino Boaz Fariñas. Bueno, nosotros recibimos, hay gente que está recibiendo clases con Ariel Groisman, hay gente que está recibiendo clases con el rabino Tobías Serber, otros estamos recibiendo clases ya directamente pues con Menashe y con el rabino David Shalem, pero la orientación que tenemos o la misión que tenemos como Brit Olam
es precisamente esa, ¿no? La unificación del movimiento no ágida, por lo menos en América Latina, que siendo Gallenay, siendo Breslev, siendo estudiantes universales, bueno, etcétera, etcétera, de las distintas comunidades, sepan que todos tenemos un trabajo por hacer, más allá del trabajo personal de crecimiento, de techubá, pues, como tú lo dices, si estás trabajando porque eres prosélito para la conversión, o si vas a ser Nei Noach, tenemos una función social. El libro principal del rabino Uri Sherki precisamente se llama así, Brit Shalom. Y este Brit Shalom, la Alianza de Paz, es la aplicación, se llama aplicación práctica de las leyes no ágidas. Entonces, nuestro trabajo consiste en eso, en hacer el estudio de cómo hacer la aplicación de las leyes, no quedarnos solamente en el estudio, sino llevarlo a la acción para que podamos hacer de este mundo algo más ético, más correcto, algo que sea más acorde con el plan de Dios, y ese es como nuestro trabajo. Personalmente, aquí en la ciudad de Cali, yo estoy trabajando hace muchos años con una fundación y tenemos un grupo de liderazgo estudiantiles a través de colegios. Se llaman los Niños Forjadores de Paz. Vamos para 30 años de trabajo, donde se les ha inculcado una educación en valores, sobre todo con lo que tiene que ver con los derechos de los niños. Entonces se les hace mucho énfasis en que conozcan sus derechos, que asuman sus deberes y que trabajen en ese liderazgo social. Este proyecto se le presentó al rabino en Jerusalén y fue avalado, fue aprobado y nos dijeron, bueno, ¿y por qué no hacer un proyecto similar de liderazgo no ágida? Entonces surgió la idea de crear los Constructores del Arca. Constructores del Arca es un proyecto de liderazgo que tiene que ver con la aplicación de los 7 preceptos eh, en nuestras leyes. Entonces, es como cumplir con ese 7º precepto de las Cortes de Justicia. Al cumplir y al hacer cumplir las Cortes de Justicia, al influir como no ágidas en las Cortes de Justicia, nosotros podemos garantizar los otros 6 preceptos. Porque si hablamos, por ejemplo, de no robar, ¿qué implica no robar? O sea, ¿qué dice nuestra Constitución política con respecto al robo? ¿Cómo se penaliza? ¿Qué es robo? ¿Qué es hurto? Porque si no, nosotros estamos hablando de cosas muy bonitas, muy etéreas, pero no las estamos aplicando a nuestras naciones. Y no es lo mismo hablar de la Constitución política de Colombia, la de México, entre otras tenemos compañeros en México también, qué pena con los amigos de México, están también muy activos. Y no es lo mismo la Constitución política, por ejemplo, de Chile, que ya va a ser renovada, o la Constitución política de Argentina, y ni hablar de la de Bolivia. Nuestra compañera Solia Centeno, por ejemplo, se ha enfocado en el tema de la educación y está buscando hacer una transformación de los valores educativos para hacer una educación verdaderamente acorde, no solamente a los tiempos, sino a estos valores médicos. Obviamente cuando nos presentamos en algún foro, en alguna conferencia, pues no necesariamente tenemos que decir de que son valores noédicos, no, hablamos de principios universales, de leyes universales. La gente piensa que de pronto somos judíos, porque hablamos mucho de cosas de alajá y cosas así en nuestro propio idioma, pero es la aplicación práctica. Nosotros pensamos que si podemos hacer esto, si podemos influenciar un cambio en nuestras políticas para ir aboliendo la corrupción, hacer que nuestros mandatarios en América Latina asuman una responsabilidad social, de ética y de moral, nosotros vamos a verdaderamente a generar un cambio, no solamente en nuestras familias, que es lo principal, obviamente, sino a nivel social, a nivel de país, a nivel de constitución, de la reglamentación de las leyes. Entonces, no quiere decir que todo el mundo se va a volver abogado o que tenga que participar en política, porque ya
en América Latina está sucediendo un fenómeno que de pronto no era factible hace unos años atrás, y es que las comunidades civiles ya tienen voz y voto a través de este tipo de asociaciones, como veedores ciudadanos, como líderes sociales, como lo quieran llamar, pero están asumiendo su responsabilidad, que es lo que nosotros siempre le habíamos enseñado a los niños y los portadores de paz. Nosotros estamos en un país muy violento que ha vivido la guerra. Ustedes allí en Apartado han sido testigos de la parte más cruel de la guerra que hemos vivido. Y enseñarle a nosotros, a los niños, que se quiten esa idea de que alguien va a venir de afuera a traerle la salvación, que alguien va a venir de afuera a traerle la solución a sus problemas. No es un candidato, no es, bueno, como nos enseñaron en el cristianismo, ¿no? Que todas nuestras penas y todos nuestros dolores los vamos a poner allí en determinado sitio, en la cruz, y va a venir el Señor y nos va a sanar de todo eso. No, tenemos que trabajar con responsabilidad, porque si nosotros empezamos a hacer lo que estamos estudiando, Hashem va a estar de la mano con nosotros y vamos a no solamente a generar en Colombia un cambio social, un cambio político, sino que va a estar acorde con unos principios que nos han sido dados desde los tiempos de Adán y ratificados en el monte Sinaí, para que las naciones se comporten y se puedan dirigir de una manera, como lo digo, correcta, ética. Tenemos que salir no solamente de la idolatría, ese es el primer paso, salir de la idolatría, eso es lo que hace un Nei Noach. Pero como lo dice el rabino de Ginsburg, tenemos que hacer un salto mucho más grande en nuestra responsabilidad, y es hacer esa sedacá, todo lo que implica la sedacá, o sea, hacer esos actos de justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, algunos están trabajando, por ejemplo, nuestra compañera en Bogotá está ayudando en unos comedores comunitarios, llevando comida a la gente de la calle, otros estarán en los hospitales, otros en las cárceles, bueno, ayuda social de todo tipo, porque eso es justicia social. Otros estarán trabajando por el tema de los derechos de la mujer, otros estarán trabajando como en mi caso, por los derechos de los niños, y todos. En la actualidad yo soy gestor de paz, yo tengo licencia de la Fundación Prem Rawat y estoy aplicando muchos de los principios del Prem, que es el embajador de paz de las Naciones Unidas a nivel mundial, con estos principios noédicos. Y estamos prontos ya el próximo año a iniciar el curso de manera virtual para que mucha gente se certifique también como gestores de paz dentro de su comunidad. Y yo creo que cuando el presidente Santos firmó la paz con uno de los actores de la guerra, porque es solamente uno de los actores, dio un pasito. No es el paso gigante que esperaba Colombia, pero sí fue un paso de decir la sociedad quiere un cambio y quiere que cese las armas. Obviamente la paz no es que no haya guerra. Yo no puedo decir que estoy haciendo paz si no te mato o si no me matan. Eso no es paz. La paz es la convicción desde mi corazón de que yo estoy haciendo las cosas como Hashem lo ha ordenado, y poder contemplar la creación, todo lo que Él ha hecho, dejando de ver lo malo y lo feo para empezar a ver lo bonito. No quiere decir que voy a tapar el sol con un dedo, sino que voy a aceptar cuál es mi realidad y voy a trabajar para mejorar en lo malo que estoy detectando, porque ese es el campo que Hashem me ha entregado para que yo lo trabaje y ayude en la corrección. Esa es la responsabilidad que debe tener cada ser humano, y como lo enseñamos, es empezar desde adentro hacia afuera, con pequeños actos. No vamos a decir que de pronto de los constructores del arca vamos a hacer la séptima papeleta y vamos a hacer unos proyectos de ley para la defensa de los niños. No, de pronto vamos a hacer actos más pequeños, como juntar unos niños, facilitarles un salón de clase, no sé, una guardería,
un sitio donde se sientan seguros o crear una línea de atención para los padres de familia. Bueno, hay mucho campo de acción en el cual nosotros podemos actuar en beneficio y cada uno de acuerdo a sus habilidades, así como se creó el arca, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en este momento es juntar gente para la construcción del arca. Por eso se llama así, constructores del arca. Estamos trayendo materiales. Hay gente que será buena haciendo la similitud, ¿no? En carpintería, otros son ingenieros, otros sabrán de construcción del arca, otros sabrán de animales, de botánica, no sé. Pero, pero estamos haciendo eso, estamos construyendo un arca en Colombia, un arca no ágida para crear una nueva Colombia, una Colombia mejor, una Colombia vivible que queremos heredarle a las futuras generaciones y que el día de mañana, hoy en día el tema no ágida está siendo más aceptado, ¿no? Yo cuando llego a alguna parte, entonces dicen, no, Mauricio Gómez, o de pronto me presentan como Meir Salón, no sé, bueno, y me dicen, él es de la comunidad no ágida de Colombia, entonces la gente, algunos se preguntan, bueno, no, pero ya no es una palabra tan extraña, o uno ya la sabe explicar en 2 o 3 renglones sin necesidad de entrar en toda la historia de la Torá y de los tiempos de Adán y de Moisés para poder explicar que somos no ágidas. No, hoy en día es mucho más aceptado y eso es bueno. Estamos dando pasos pequeños, pero son pasos significativos. Y estamos enseñándole a las personas a no mirar tanto los problemas, sino trabajar en las soluciones. Pero los problemas hay que verlos. Hay una analogía que podemos hacer y es que nuestra vida es como si estuviéramos en un avión y vemos todo tipo de controles y dentro de esos controles hay unos bombillitos que se encienden y se apagan y sabemos que si ese bombillito está en verde es porque el avión va bien y estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, pero si el bombillito es amarillo, como que hay una señal de alerta de que, bueno, hay cosas allí que hay que mejorar. Y definitivamente cuando el bombillo está en rojo y nos empieza a sonar la alarma es porque hay algo que está fatal y no solamente el avión está peligrando, sino también los pasajeros que llevamos, que son nuestra responsabilidad, y obviamente la tripulación, que son las personas que están encargadas de la organización y del manejo y del funcionamiento de ese avión. Asimismo en nuestra vida como no ágidas. Nosotros estamos en ese avión y es bueno que aprendamos a detectar en nuestra misma relación de familia si esas alarmas están titilando o no. Si el bombillito está en verde, de acuerdo con la Torá, con lo que nos enseñan a través de los rabinos, o si nuestras alarmas están pitando hace rato y nosotros sencillamente queremos que el avión siga funcionando, forzándolo, pero ignorando que nos está declarando que hay unas emergencias que tenemos que solucionar cuando todavía hay tiempo, porque llega un momento de quiebre donde definitivamente el avión ya no va a aguantar más. Rabino David Shalem nos enseña, hace poco en la reunión de la semana pasada, de hace unos días, que las comunidades no ágidas necesitamos alcanzar algo que se llama el punto de la masa crítica. O sea, un punto donde ya no tengamos que hacer tanta fuerza para sostener la asociación, para sostener la comunidad, sino que ella como que comienza a andar sola con su propio impulso, coge fuerza. Ese es el punto de masa crítica, donde ya no vamos a ser los 20, los 30 o de pronto los 60 personas que estamos recibiendo clases y no nos vamos a limitar solamente a recibir clases y estudios, sino que ya estamos operando verdaderamente dentro de la sociedad, activamente, y como les digo, sin necesidad de estar declarando en todo momento que somos noédicos o que los principios no ágidas, no, no hay necesidad de eso, estamos hablando de ética y de moral, pero obviamente vamos llevando a la gente a ese compromiso, a aceptar que el noajismo sí existe. Y lo que diferenciaría un sabio de las naciones que se comporta ética y moralmente, pues porque dice que sí, que es lo que hay que hacer, a un no ágida, es que el no ágida
da un salto de hacer esto, de hacer lo correcto, a hacerlo porque Hashem así lo ordena, y es el cumplimiento de los preceptos. La única forma, la única manera de estar conectados con el Creador es a través del cumplimiento de los preceptos. Usted puede ser ético, puede ser moral, puede ser correcto, tener fundaciones, ayudar a los pobres, a los ancianos, a los, no sé, a hacer muchas cosas que la gente diría es un santo, pero si no estás cumpliendo los preceptos, si no estás haciendo las cosas porque Hashem lo ordena, porque estás conectado verdaderamente con el Creador a través del cumplimiento de esos preceptos, pues realmente no estás haciendo nada. Estás siendo una buena persona y eso te convierte en un sabio de las naciones y muy bien, listo, bueno, ok, sigue haciendo lo que estás haciendo y chao. Pero el Noágida tiene que dar un paso más allá. Tiene que hacer esto, las buenas obras, dedicar su trabajo, su empeño a aportar a la sociedad, pero también porque sabe que eso está en el cumplimiento de los preceptos. Eso es lo que lo une al Creador. Y ese es el paso siguiente a nuestro accionar social. No queremos solamente estar creando fundaciones y que la gente diga, oh, sí, mire, hay gente que, y de pronto nos van a identificar como un partido político o como una fundación más, no sé, bueno, hacer buenas obras, pero no, es llevar a la gente a decir, mira, todo esto corresponde a unas leyes que se llaman las leyes universales, a unos preceptos noédicos, y al hacerlo y estar consciente de que lo estás cumpliendo, te has convertido en un noágida. O sea, noágida no es solamente el que deja la idolatría, noágida es el que acepta cumplir con los preceptos que nos fueron dados. Al hacer eso, de la manera que lo haga, puede hacerlo de la manera personal o ante un Beit Din, como lo quiera hacer, pero que cuando lo esté realizando, cuando esté realizando una buena obra, sepa que está cumpliendo con una misbah. No sé si me hago entender, para muchos esto es un concepto que para algunos es nuevo, para otros, no sé, pero nosotros lo hemos asimilado de esa manera en Brit Olam y creemos que estando presentes en tantos países del mundo, verdaderamente estamos creando semillas para un cambio de pensamiento que tiene que traer cosas buenas. Y si todos nos unimos, cada uno en lo que está haciendo, Breslev en lo que está haciendo, ustedes ahí en Gayenay lo que están haciendo, y otras comunidades, porque cada vez van a estar llegando más rabinos de distintas líneas de judaísmo, y sé que el noajismo en América Latina tenemos que trabajarlo fuerte para que dentro de 5 años esto no haya pasado como una moda pasajera, como algo que llegó y que se fue, o en el peor de los casos que se convierta en una religión nueva, en, no sé, en algún monstruo ideológico, espiritual, donde la gente digan, ah, sí, allá están los loquitos, no, ágidas. Sí. No, nosotros necesitamos consolidar un proyecto que sea significativo e histórico, o sea, que sea de una realidad histórica, y como lo digo, no solo para Colombia, sino también para todo nuestro hemisferio, y que ojalá el día de mañana podamos hacer, no sé, una reunión con gente de Noágidas de Italia, Noágidas de Noruega, la gente de Vietnam, y poder compartir experiencias como lo estamos haciendo nosotros aquí a nivel local, pero ya a un nivel mucho más macro. Creo que esas serían mis palabras para, como digo, para no extenderme, pero es el trabajo y la ideología que estamos haciendo. Entonces, no sé, adelante, Daniel. Joven Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Digo que todo, qué alegría que estamos acá reunidos, porque si es algo grande. Pronto, si tienen por ahí, pues me gustaría pues también como que sean ahí los compañeros. Ahorita nos damos cuenta por qué. Aprovechamos este momento para recordar lo que dice Ray Jonathan de Galet, que la reunión de Noágida rompe decretos. Entonces le suplicamos al Eterno que nos conceda todos los mejores deseos de nuestro corazón y que se anulen todos los obstáculos que impiden que venga la bendición, para que se concreten todos esos mejores deseos de nuestro corazón, que cada vez son más conscientes, como está diciendo don Mauricio, como está diciendo don Juaco,
es algo pues muy bonito y pues como en cierto sentido estamos muy identificados con tanto lo que dijo don Joaquín como lo que dijo don Mauricio. Entonces como para no redundar y aprovechar el tiempo, en Breslev nosotros, además de todo lo que acabaron de decir los compañeros, los líderes pues, de las dos organizaciones, nos enfocamos mucho en la emuná. Nos enfocamos mucho en la emuná. Nosotros básicamente somos emunólogos. Estudiamos todo lo que tiene que ver con la emuná. También estamos estudiando pues, las 7 leyes, pero básicamente el enfoque de nosotros son las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Tenemos una metodología que me va a permitir acá pues como leer un pedacito de Likutei Moharan. Likutei Moharan significa síntesis del maestro. Es un comentario del rabino es un estamos en el Likutei Moharan 34 y este es un libro editado por Bri, donde tiene pues la siguiente tiene una connotación muy bonita. Nosotros, ahí el querido Mauricio estuvo con nosotros cuando empezamos nosotros como a estudiar esta parte y ahí fue como donde nosotros pues como que se nos abrió el corazón. O sea, porque recogiendo lo que dice el querido Joaco, nosotros estamos como decir casi que solitos. O sea, es muy distinto un judío que vive en Jerusalén, que vive en Nueva York, que vive en Miami, en Canadá, que tiene acceso a una casa de estudio, ¿cierto? Primero que todo, identificar que nosotros somos noágidas, ¿cierto? Y segundo, ver, bueno, listo, somos noágidas, pero entonces, ¿a dónde acudimos? ¿Dónde está, pues, como nuestra guía? Entonces nos tocó mucho el corazón, esto que siga adelante, y eso nos prepara para lo que dice nuestro querido Mauricio, que es, tenemos que hacer una revolución, pero una revolución interna, una revolución por dentro, para que eso se vaya viendo reflejado. Entonces, sabiendo que tenemos una identidad y que tenemos que hacer una revolución, pues nos gustó mucho este tema. Entonces dice así: el Likutei Moharan, el resumen o la síntesis del maestro, esa es la obra magna de Rabbi Nachman de Breslev, y dice así: los temas principales de la lección son desarrollar la nekudá, punto interior del corazón. O sea, cada uno de nosotros tenemos un punto del corazón, o sea, eso se asimila a la chispa divina. Todos tenemos la misma chispa divina, pero tenemos una forma diferente de expresarla. Entonces ahí es donde todos nos podemos complementar y todos podemos respetar, escuchar y aprender de los demás, porque cada uno de nosotros tenemos una chispa divina. Entonces básicamente ahí va la metodología que tenemos nosotros acá en la Asociación Breslev Colombia, que es básicamente estudiar entre todos. ¿Por qué? Porque dice así: conversar con nuestros amigos sobre el servicio a Dios para recibir su nekudá, unirse al Sadik para recibir su nekudá, reparar nuestro corazón quebrantado al estudiar de la Torá, la plegaria, el itboedut. O sea, básicamente esa es como nuestra metodología, la forma de nosotros acercarnos a Hashem sin perder esa identidad como noágidas, que nosotros sí nos enfocamos más es, bueno, nosotros somos noágidas, estamos por aquí solitos, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá me está mencionando 3 cosas. Le está mencionando escuchar al amigo, o sea, saber que el amigo tiene una iluminación del alma que yo no tengo, que es lo que está diciendo el querido Joaquín, y me parece muy bonito pues esa iniciativa que tiene, y es una gran alegría, o sea, saber que hay otras personas que estamos en el mismo camino y nosotros escucharlos, eso nos ilumina el corazón, pero hay que tener mucho cuidado,
no es para yo copiar a lo que hace Joaquín, ni lo que hace Mauricio. Es para yo inspirarme a través de las palabras de Mauricio, de lo que expresa en su corazón, a través de las palabras de Joaquín, de lo que expresa en su corazón, a conectarme con mi propio camino. O sea, para nosotros es muy importante conversar entre todos, o sea, que cada uno exprese qué fue lo que entendió, cómo se ha conectado con Hashem, o sea, de este texto de la Torah que entiende, porque así es que nosotros nos vamos conectando con nosotros mismos, porque entonces, como estamos hablando, para nosotros lo principal es la emuná, para poder cumplir las 7 leyes, según lo que nosotros estudiamos, y también para cumplir las leyes de los judíos, lo principal es la emuná, porque la emuná pues, se sintetiza, como nos dice nuestro querido Rabino Shalom Arush, es en que todo viene de Hashem, que Hashem es solo bueno y benefactor, y todo tiene un mensaje oculto. Entonces, cuando nosotros vamos interiorizando esto en nuestro corazón, pues vamos aceptando los mandamientos de Hashem y los vamos poniendo en práctica, y eso se va viendo reflejado en la sociedad, como dice Mauricio. Entonces, una parte muy principal, muy grande de la metodología, de cómo nosotros hacemos que esa emuná, que esa fe, que esa alma, que esa chispa divina de nosotros emerja, es hablar con, por eso pues quería como quitar de fondo para que sean los compañeros. Nosotros nos enfocamos mucho en conversar con los compañeros. Tiene que haber pues como una dirección, pero ya eso va en la otra parte. Entonces, ya después dice, reparar nuestro corazón quebrantado, el estudio de la Torá, o sea, estudiar a los sadikim. O sea, cada uno de nosotros estamos unidos a un sadik. Pronto por el lado de Galeinay, está más por el Alter Rebbe. Pues perdón, pero no conozco mucho el movimiento de Brit Olam, pero con seguridad están conectados con un Rebbe, con una persona que alcanzó unos niveles espirituales muy altos y que va trayendo todo ese flujo de divinidad a cada uno de nosotros como estudiantes. Nosotros estamos muy conectados con Rabbi Nachman. Entonces, cuando nosotros estudiamos los libros, en este caso sería, por ejemplo, los libros del Rav, que básicamente es un reflejo de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Los sabios dicen, que en Breslev se dice, los ancianos de Breslev, que en las palabras, en las letras que están en los libros, está la cara del Sadik. Entonces nosotros también nos esforzamos por unirnos con el Sadik. O sea, como estamos hablando, cada uno tiene como un Sadik diferente, aunque es lo mismo, pero en el caso de nosotros, estudiando, por ejemplo, el Likutei Moharan o los libros de el Rav Arush, que vienen de Rabbi Nachman, nos estamos uniendo con el Sadik. Entonces, el Sadik, se dice que las letras de los libros del Sadik, ahí está la cara del Sadik y nos ve nuestra cara. Porque es que vea que hay otra parte importante que Dios mediante lo vamos logrando poco a poco, es uno poder tener acceso a físicamente a una persona que es como un mayor, digamos, de Brit Olam, de Galeinay, que ha estado con gente mayor de los diferentes movimientos, que a su vez han estado con gente mayor y va trascendiendo hasta el Rebbe, hasta gente que ha estado con el Rebbe, y hay cosas que no se pueden comunicar sino así, de forma oral, o sea, con personas en un ambiente que han estado en contacto directo con las personas que han estado en contacto con otras personas que han estado en contacto con generaciones anteriores que se van remontando hasta los autores de estos libros o de esta Torá que cada uno de nosotros estudiamos. Entonces, para nosotros es o sea, al principio era como un conflicto, porque nosotros, como decía Joaco,
queríamos ser como judíos, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos noágidas. Y estamos, por ejemplo, aquí en Medellín, en Apartado, en Bucaramanga, en Cali. Y entonces ¿qué? Vamos a tomar una decisión y a quién le preguntamos. Bueno, tenemos asesoría, listo. Pero realmente, o sea, para tomar una decisión muy importante, lo que hacen los judíos es que le preguntan un rebe. Un rebe tiene constantemente inspiración divina. Entonces, lo que nos dicen los ancianos de Breslev, los Sheliach, los enviados de Rabbi Nachman, es que en los libros se encuentran esas respuestas. Cuando nosotros leemos un libro de Rabbi Nachman, o en el caso de cada uno de los grupos, un libro del líder espiritual al que pertenecen, vamos encontrando unas respuestas. Entonces vamos aprendiendo a tomar decisiones asertivas y eso es lo que va generando un cambio en nuestro medio ambiente que a mediano, largo plazo, también Dios mediante, con el favor del Eterno, va generando un cambio en nuestro país. Entonces, en eso nos enfocamos mucho. Y la otra parte es el Itboedut. O sea, aquí hay 3 puntos de cómo nosotros nos conectamos con nuestro punto del alma. O sea, recuerden que cada uno de nosotros tenemos un punto del alma diferente. Aquí está mi compañero Osman, mi hermano Miguel, Brian, Daniel, Mauricio, doña Angie, Joaquín. Todos los que están en la conferencia tenemos un punto del alma diferente, pero somos parte de la misma chispa divina. O sea, el juego de Hashem. Hashem es como un juego y va emitiendo como chispas. Entonces yo como Daniel, que soy algo diferente, tengo que encontrar unas respuestas respectivas a Daniel. En el caso de los judíos, pues también aplica esto que estamos hablando, pero ellos tienen a su rebe, por ejemplo el rabino Yitzhak Ginsburg. Van y le preguntan, rabino, ¿será que compro esta casa o será que no la compro? Pero nosotros no tenemos ese, pero esa es la emuná, porque o sea, Hashem determinó que nosotros no tuviéramos acceso directo a un rebe, que no hubiéramos nacido en Israel y que no hubiéramos nacido en una casa de estudio. Segundo, eso es bueno, y tiene su mensaje oculto, hay que descifrar cómo. Entonces, en estos 3 puntos, que la otra parte es la plegaria personal en aislamiento, y también en general la tefilá, o sea, lo que son los salmos, el Perek Shirá, todas las plegarias escritas, y la plegaria personal nos permite recibir las respuestas de Hashem. Hay diferentes opiniones. Hay opiniones que dicen que uno tiene que tener una persona física para que le responda a uno qué decisión debe tomar. Hay otras que dicen, o sea, hay unas ya más radicales como lo que es el movimiento Nanaj, que es parte de lo de Breslev, que ellos dicen que el verdadero rebe de uno es Hashem. Entonces ahí se concatena con el Itboedut. El Itboedut es la oración personal en aislamiento. Entonces uno quiere comprar una casa, pero no sabe si esa casa le conviene o no, si va de pronto a hacer un préstamo, bueno, decisiones que van a cambiar la vida de uno. Uno tiene que tener a quien preguntarle. Entonces lo que nos dicen nuestros ancianos de Breslev, el Rabbi Yisroel Berodese, el Rabbi Natán de Breslev, el Rabarus, es que hay que preguntarle a Hashem. Entonces Hashem ya, en la medida que uno haga más plegaria, en Breslev se dice mucho, en la medida que uno hable a Hashem, Hashem le habla a uno. Si le habla con mucha intensidad, Hashem le habla a uno con mucha intensidad. Si le habla a uno con mucha frecuencia, Hashem le habla a uno con mucha frecuencia. Entonces, en esa medida se reciben las respuestas. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos enfocados en compartir acá en Breslev. Que las personas tengan acceso directo al Creador. Estrat Hashem, con la ayuda de los rabinos, con la ayuda de los moraim, pero sin abandonar como esa soberanía de que cada uno de nosotros tiene un punto del alma y que cada uno es diferente y que como nosotros somos noágidas tenemos una forma diferente. O si no, Hashem hubiera querido que nosotros hubiéramos nacido a 3 cuadras del Babasali.
Entonces, básicamente es eso, hablar con los amigos, o sea, reunirnos a estudiar los libros del Sadik, estudiar, o sea, y de acuerdo a ese estudio, o sea, ahí está, a estudiar las enseñanzas del Sadik, estudiar los libros como tal, pero en ese estudio, escuchar lo que dicen los compañeros. ¿Usted qué sintió? ¿Qué pensamiento le llega a la cabeza? Y uno escuchar eso le despierta a uno su propia chispa divina, su propio punto del alma. Y el otro es la plegaria. Pues ya ahí, eso es como el esfuerzo principal que nosotros hacemos. Ahí también estamos muy de acuerdo con el señor Mauricio, que eso tiene que tener una dinámica interna. Nosotros como líderes no podemos echarnos al hombro a todo el mundo, no. Porque si nosotros compartimos cierto conocimiento, la idea es que cada uno vaya, es como una carrera de relevos. El uno hace su parte, el otro agarra el testigo y sigue con su parte. Entonces, eso es lo que nosotros hemos identificado mucho de Besrat Hashem, pues que el Eterno nos ayude a que sea así, pues que lo que hemos visto y que nos ha funcionado es que nosotros como noajidas tenemos que ser como, o sea, estar en comunidad, estar unidos, estar con el rabino, seguir también las enseñanzas del judaísmo, pero tener algo muy individual y saber que nosotros tenemos acceso directo a esa fuente de conocimiento y no tenemos que estar esperando que otra persona sea la que nos eche al hombro, nos lleve, nos mastique el pan y nos lo dé en la boca. No, nosotros tenemos que ser soldados, tenemos que también esforzarnos por lo que dice el compañero Joaquín, o sea, nosotros somos como los primeritos, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en difundir, entonces nosotros hablamos mucho de, por ejemplo, la colonización paisa, eso se dio pues en muchas partes del país, llegaban 5 personas, tumbaban monte, cultivaban maíz, cultivaban yuca, ya cuando tenían maíz y yuca, traían otras 5 personas, entonces ya podían cultivar más, tener más comida, tener una casa más decente, entonces ya traían, por decir, 10 familias, entonces ya eran 10 familias que cultivaban, que tenían comida, que tenían una vivienda, entonces ya podían traer, digamos, a 50 familias. Entonces, así, poco a poco, en la medida que nosotros seamos capaces de tener una autonomía espiritual, sin olvidarnos pues, de la Torá, de los consejos de los rabinos, podemos también abrir espacio para que lleguen otras personas. Entonces, pues en aras de eso, pues también tenemos ahí la Asociación Bresle Colombia, y también pues como por cumplir por cumplir la séptima ley no ágida, de establecer cortes y leyes de justicia, pues tener una figura que sea representativa, que exista en las leyes de Colombia para poder realizar desde la difusión de Muná hasta las obras de bondad. Entonces, también nos hemos esforzado mucho por eso, pues como por tener una representación legal, para que sin necesidad de hablar de religión, ni hablar de noajismo, de poner en práctica todos esos principios que nos enseñan nuestros rabinos, nuestros líderes espirituales, ponerlas en práctica, pero también tener un marco legal para poder hacerlo. Entonces, básicamente, ese es Bresle Colombia, la Asociación Bresle Colombia, y no, muy agradecido con Joaquín, que tuvo la iniciativa, con Daniel, que también hizo el eco, y con don Mauricio, que ahí mismo agarró la nota. Y con todos ustedes, porque pues somos todos. Muchas gracias. Qué bueno, Dani, muchas gracias a ti. Habíamos dicho que 2 personas, pero entonces nos va muy largo. Entonces, de a uno por grupo. Listo, para contar las experiencias y de pronto, no sé, no sé cuántos minuticos se pueda extender en resumidito, cómo ha sido su vida noagia desde cuando lo conoció, qué hacía, cómo vivía antes, cómo estaba tratando de llevar esas leyes en su día a día, ¿cierto? Lo que han dicho cada uno de ellos es precisamente lo que ha pasado con esas personas. Cómo llevar esas leyes que los rabinos dicen
que es lo que las que Hashem creó para nosotros, cómo las llevamos a la realidad, ¿cierto? Entonces, si quieren empezamos acá vamos a empezar aquí con apartado y volvemos otra vez, apartado Cali y Medellín. Hagamos Ina, que fue la que primero me confirmó en el grupo nuestro, entonces escucharla a ella tiene pues su esposo y también tiene su experiencia para que nos la comparta. Dina, no sé si el audio lo tienes habilitado ya. A ver. Daniel. Aló. Ina, ¿estás ahí? Quisiera poder intervenir. ¿Quién nos está hablando? ¿Cómo se llama la persona que dijo que quería intervenir? Hola. A ver. Señor, ¿cómo se llama? Qué pena. No le logro escuchar bien, pero bueno, vamos a seguir la metodología que habíamos plantado al inicio y al final pues podemos habilitar nuevamente para personas como el señor, que no le escuché bien el nombre, podamos hacer como un cierre ya general. ¿Listo? Entonces, Sina, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se logra escuchar? Sí, muy bien. Okay, gracias. Buenas tardes, sí señora, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, mi nombre es Ina. Le doy gracias al Creador de estar aquí en este momento. ¿Qué les digo? O sea, la vida de antes a la de ahora es un paso muy gigante, definitivamente. Y lo valoro muchísimo. Sucedieron muchas cosas en mi vida para ponerme en este camino. No fueron tan difíciles, pero sí fueron bastante notorias respecto a mi día a día. Y en ese transcurso conocí a Juaco, señor Joaquín, como se llama, pero le decimos Juaco, y a su señora esposa, Abigail, que de verdad que los quiero muchísimo y son una parte muy importante de mi vida. Desde ese momento, cuando los conozco a ellos, me interesó mucho. De verdad que ¿cómo se dice? Mi crecimiento fue como católica y estudié toda mi primaria en un colegio de monjas, o sea, todo fue así como que todo lo que te enseñan en tu casa es como la cultura como tal. So ya vienes con esas raíces, pero algo dentro de ti te dice, aquí falta algo, o sea, tú no eres de esto. ¿Qué es lo que te hace falta? Bueno, siento que el Creador me trajo a este punto, a este lugar. No soy de aquí, soy de muy lejos, soy de La Guajira. Y me vine de Venezuela, porque yo vivía allá, entonces mi historia es bastante así como que tan lejos. De verdad que desde pequeña, les cuento esto porque de verdad que para mí creo que es muy importante, me decían matasanto, porque destruí un santo en la iglesia y mi mamá se puso tan nerviosa, que desde ahí todos me decían eso. Siempre dije que había algo que no me gustaba, o sea, yo decía, ¿por qué tienes que tener un tercero para hablar con Dios en ese caso? Y obligatoriamente te decían, no, es que tienes que primero tienes que pasar por fulano, como dicen acá, por Pepito Pérez, y luego por la mamá, y luego por el papá, y así es que te va a escuchar Dios, y si no lo haces, o sea, yo decía, eso no puede ser, aquí falta algo, pero eso no me lo enseñan acá. Y bueno, Baruch Hashem, le doy gracias al Creador. Conocí a Abigail y ella, o sea, tuvimos muchas noches madrugadas, bueno, impresionantes.
fui conociendo bastante, pregunté muchísimo y dije, esto es, de verdad. Pero también recuerdo algo, hubo una reunión familiar y entonces una prima me dice, ya te veré metida en esa religión. Yo, ya va, o sea, a mí nadie me va a hacer cambiar mi religión, esa es mi religión, o sea, pero realmente yo no lo conocía, yo no las conocía en ese entonces. Y hasta este momento, si digo, fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, definitivamente. Me siento tranquila, me siento feliz, me siento plena. Hay que estudiar mucho el comportamiento, tanto interno como externo. Es muy notorio. Por el hecho de que estés a sola, no es que te vas a comportar de una manera diferente y cuando estés en el público eres otra cosa, no, eres la misma, tienes, o sea, todas esas cosas les he aprendido. Bueno, no sé, es que resumiendo el tema, o sea, y a los rabinos son muy importantes en nuestra vida porque nos han enseñado muchas cosas y día a día, o sea, día a día todo lo que toda tu vida, o sea, la alimentación, tu comportamiento, tu vestimenta, tu físico, todo. O sea, de verdad que yo soy muy feliz en este momento, estoy muy agradecida por este nuevo cambio, por haber conocido realmente al Creador y que es uno solo y que no son dos ni son tres y eso es algo maravilloso, de verdad. Así que, bueno, gracias por todo y de verdad anímense a estudiar, a seguir a los rabinos, que sean kosher, sí, kosher, porque hay muchos por ahí que no me tocó con unos, pero con otros ni nada hasta el momento, pero ya hemos escuchado muchas experiencias, muchas historias de compañeros que han tenido esa situación. Así que sí, bueno, adelante y de verdad que aprovechen el pueblo de Israel, que es una maravilla, es el creador es uno y nada, es una vida muy linda, de verdad. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Ina. El señor Mauricio, si tiene a alguien de allí de Cali, adelante, y si no, pues bueno, le damos paso a Daniel y su invitado. Bueno, en ese momento no veo la lista, no sé quién de Grito Lam, de pronto, de un ejemplo en Cartagena, en Marta, Cúcuta, y gente que quiera hablar. Okay. ¿Escucha? No, Muy bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, te escuchamos, adelante. Bueno, me presento, mi nombre es Angie Rubio y estoy en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, conocí a la Asociación de Breslev en el mes de octubre del 2021. Bueno, ¿cómo llegué a ellos? Conocí el judaísmo, como todos aquí han comentado, y pues la verdad no tengo nada en contra del judaísmo, para ser honesta, pero no era lo que yo buscaba en el momento, por decirlo así. Después de unos 2 años me encuentro con los libros del Rabino Arus, empiezo a desarrollar lo que es la comunión o la conexión con el Creador. Y pues empecé a darme cuenta que sí, que era real, que los consejos que el rabino exponía en sus libros servían, era más allá que teoría. De hecho, cuando compré los libros me vi un poco retada a saber si era cierto o si no era cierto. Entonces llegué a la conclusión que para lograrlo pues tenía que colocarlo en práctica. Y pues bueno, el creador me dio un empujón, me llevó a una situación donde
no me quedó más remedio que colocar en práctica lo que el rabino decía, lo que el Rabarus habla mucho sobre el agradecimiento. Y de hecho muchas otras filosofías, o no sé qué palabra decirles, hablan del agradecimiento, pero yo mirando hacia atrás tenía mi actitud tan pésima que el creador me la colocaba y no lograba entender. Entonces, bueno, fue a través de los libros del rabino Arush y pues obviamente yo decía, el autor de este libro es un rabino, pero yo no me siento identificada con personas que asisten a comunidades judías. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera leía la parashá, yo ni siquiera leía, estaba alejada de todo lo que tiene que ver con el judaísmo, con la halajá, mas sin embargo estaba viviendo como un deleite con los libros y sentía que no, como que no hablaba lo mismo aún con personas que estaban en el judaísmo y el autor era judío. No recordaba la verdad el tema del noajismo, que lo hubiera escuchado en el judaísmo. De pronto si lo nombraron, pues no, o sea, no lo tenía presente. Y en un video del rabino Jonathan, él habló sobre los noágidas. Entonces entré a la página de México y pues el contacto era, aquí en Colombia era Daniel. Y cuando yo le escribo a Daniel y asisto a la primera reunión, la verdad que fue, no sé ni siquiera cómo describirles el hecho de encontrar a otras personas con las que me entendían, o sea, como que había otros como yo, porque me sentía sola, porque como que no había nadie a quien contarle, me caí, pero me levanté, no había alguien a quien contarle como los pequeños milagritos que estaba, pues así lo lleva el creador a uno de poco a poco, no había como con quién y me fascinó, de hecho me encantó, lo he disfrutado mucho. Y lo que Daniel decía es cierto, cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con ellos en los martes o los viernes, lo disfruto mucho. ¿Por qué? Porque es que cada uno, bueno, la persona que quiere da su punto de opinión. Y es como si el creador estuviera ahí. Bueno, él está en todos lados, pero resulta que lo que el señor Osman dijo me hizo clic en la cabeza y entonces yo hice un comentario y entonces mi comentario le hizo clic a Daniel y era la confirmación o bueno, es algo muy enriquecedor ese espacio. Entonces la verdad que me siento muy afortunada de haber encontrado a la asociación. Es un espacio bastante interesante y pues la reunión de hoy me ha parecido muy buena, la verdad, porque pues es todavía conocer a personas que son más como yo, así no sean tan de Breslev, pero son personas que siento que están enfocadas como hacia el bien común y eso pues también está dentro de mi corazón, pero muchas veces hace como una idea y no es de pronto sabido darle como la estructura y el creador empieza a juntarnos, ¿no? Los que ya tienen más trayectoria, con los que estamos comenzando o de pronto pues nuestra experiencia viviendo cada día con la MUNA de pronto va a fortalecer a otros. Entonces, me siento muy, muy feliz de, primero que todo, de haber encontrado la MUNA, segundo, de haber conocido la asociación y tercero, pues estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Angie. Bueno, bueno, Angie es de Breslet, ¿cierto? Finalmente de Cali no, Mauricio, ¿cierto? No teníamos allí conexión con alguno, ¿cierto? Y si vamos entonces a darle la palabra a la persona que quería hablar ahorita, no sé si todavía está por allí, nos quiera decir, sino que no alcancé a escuchar el nombre. Don Lima, no, don Vicente, adelante.
Pero ahí está alzando la mano. ¿Quién? Vicente, sí. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Adelante. Muy buenas y dulces. Bueno, pues nada más aquí para comentar. Yo creo que todo esto que se ha dicho es algo enriquecedor, como dijo mi querido Daniel y como dijo la señora Angie. Y yo soy de México. Pues yo sigo mucho al Morey Yoshua en sus enseñanzas. Y en Facebook también sigo a varios rabinos. En él está Jacob, que hace pequeños cortos. Y lo que a lo mejor podría ser ahorita, o lo que mi punto del alma, mi punto de vista que dice el estimado Daniel, es que todos llegamos aquí porque nos hicimos preguntas. Y es parte de la enseñanza del judaísmo preguntar. No quedarse con el conocimiento que nos regala alguien, sino que si algo que no entendimos, hay que razonarlo, hay que preguntarlo. Es algo de las filosofías anteriores que traíamos, Dios libre, de que nos hablaban de esto y tenía que ser así. Aquí no, aquí gracias al Eterno nos puso en un camino, o a mí en lo particular me puso en este camino, en donde podemos preguntar. Aquí, antes al contrario, no estamos limitados a preguntas. Aquí, algo que no quieres, no sabes, pregunta. Y yo creo que eso nos ha hecho que aquí en la comunidad con mi querido Daniel, vayamos con ese punto del alma, de que si no entendemos algo, preguntamos, y entre todos, si podemos, lo resolvemos, y si no, pues ya nos vamos a estudiar. Pero lo importante es eso, no quedarnos nada más con lo que nos dicen. Si yo algo no entiendo, pregúntalo, hasta que llegues a la respuesta que es para ti, como dice el querido Dani. Para cada uno de nosotros, el punto del alma es o nuestra manera de aprender y de seguir este sendero es diferente. Cada uno tenemos diferentes maneras de aprendizaje, diferentes conceptos, y de hecho hasta con los rabinos hay diferentes situaciones en las que hay debates precisamente para aumentar y enriquecer nuestro conocimiento. Como comentaba Juan, hay ocasiones en que nos da el bajón, y ese bajón, precisamente, nosotros, como Breslev, nos dice: vete a la Epodedud y pregúntale al Eterno, y Él te va a llevar a donde encuentre la respuesta. Y podemos ir y preguntar a un compañero, y así, y enriquecer más nuestras enseñanzas, y acercarnos más a la verdad, a la emuná, que crezca nuestra emuná, y no tener ese miedo o ese temor de que a lo mejor mi pregunta no puede trascender, o es simple, porque simple y sencillamente aquí todos aprendemos en la emuná a través de la simpleza. Aquí en Breslev es lo que nos ha enseñado a través de nuestros moreis y de nuestros rabinos, nuestro Rebbe Natman, que a través de la simpleza podemos encontrar y acercarnos al Creador, a través de una simple pregunta que tal vez a nosotros no nos parezca tan trascendental, pero es muy importante. O sea, a veces la emuná es lo que, como dice mi querido Daniel, es lo que trabajamos más aquí en Breslev, acrecentar nuestra emuná, saber que realmente conocer, reconocer y saber que todo proviene del Creador, y que si nos puso en determinado momento, en determinado punto, es porque así tiene que ser. Y trabajar en uno mismo, como comentó mi querido Daniel. Primeramente, trabajar en uno mismo, en nuestra emuná, y tratar de ver los puntos buenos en nosotros y los puntos buenos en los demás. Si no hacemos eso, nos cuesta más trabajo, porque a veces también la mala inclinación que tenemos nos lleva a ver o a mí a veces me lleva a ver que no tengo a veces puntos buenos, me llega a ver muchos puntos negativos, y entonces todas estas reuniones enriquecen mucho a volver a la emuná y decir: no, sí, es que sí hay puntos buenos, y comenzar nuevamente a trabajar. Como nos enseña nuestro Rebbe Natman, si tienes que empezar 1000 veces en el día, así lo tienes que hacer. Bendito el Eterno, gracias y bendiciones buenas y dulces. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Daniel, Mauricio, gracias a todos. Ya llevamos 1 hora 45 prácticamente minutos, casi 2 horas. Yo creo que esto va a meritar una segunda parte. Miremos a ver cómo están las agendas y
y volvemos y nos reunimos y miramos qué tipo de metodología le podemos seguir dando. Hay unas personas también en Montería que por ahí andan, también un grupo fortaleciéndose con algún rabino, con el rabino Asher y han estudiado también sobre el tema noágida. Y así la idea es ir buscando todos los que están en la misma tónica nuestra y reunirnos y hablar un poquito y conversar para que no nos sintamos tan solos, para que haya más emuná de parte nuestra, escucharlos a ustedes, de verdad que fortalece. Entonces, ánimo, lo que ha dicho Mauricio referente a ser como esos líderes sociales, es bien importante que eso se note, que nuestra posición de lo que nosotros somos como justo las naciones se vea reflejada en la sociedad, y eso es bien importante, y eso lo va a dar a medida de que nosotros, cada uno de nosotros, con todo lo que hemos estudiado y con todo lo que va pasando en nuestras vidas, lo enfrentemos allá afuera, bueno, aquí adentro inicialmente con nuestras familias, después con nuestros vecinos, etcétera, va a dar, va a ser un cambio de verdad en la sociedad. Entonces, Dani, por mi parte, gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, gracias a Hashem, que nos siga ayudando. Muchas bendiciones a todos y por favor del Eterno institucionalizar así, no sé, un día al mes o ya cranearlo bien. Y eso yo sé que, pues yo sé, no, porque los rabinos dicen muy agradable a los ojos de Hashem y nos da mucha fuerza y se siente. Muchas gracias, Mauro, a todos los que están ahí. Mauricio, bendiciones. Muchas gracias por sus palabras. No, muchas gracias a ustedes por el momento, por la reunión, por este primer paso, que si seguimos avanzando en esto y logramos integrar nuestras comunidades aquí en Colombia, yo sé que nos vamos a fortalecer muchísimo, nos vamos a retroalimentar y va a ser algo muy positivo de aquí a futuro. A Daniel, un saludo. Como siempre, yo comencé con Breslev, soy muy conocido ahí de la gente de Breslev, me agrada mucho poderlos ver otra vez de nuevo y enviarles un abrazo desde aquí, desde Cali. Y a ustedes, Cuaco, a toda su familia Noágida que está allí en apartado también. Una feliz noche para todos. Bueno, shalom, que esté muy bien. Hello, muchas bendiciones, gracias, gracias a Hashem.